At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Sonidos de Psicología, bienvenidos a un nuevo programa de Experimentando Psicología. Hola Álvaro. Hola, ¿qué tal Julio? Volvemos con la sección Experimentando y hoy traemos uno de nuestros temas favoritos. Así es, hoy volvemos con un tema que ya hemos traído algunos experimentos como los de Elizabeth Loftus y venimos a hablar de la memoria. Eso es, y hoy, Julio, vamos a hablar de un experimento en especial. Un experimento que va a dar lugar a lo que conocemos como la curva del olvido. Hablo de un joven psicólogo alemán que hizo un experimento que se llama Hermann Ebbinghaus y que describió, ¿no?, esta curva de cómo olvidamos, qué pasa en nuestra cabeza cuando intentamos memorizar y cómo se va dando este olvido progresivamente. En el otro programa podéis encontrar los experimentos sobre memoria, pérdida de memoria, amnesia de los años 60, 70 y hasta la actualidad. Sin embargo, Ebbinghaus empezó a estudiar esto a finales del siglo XIX, quiero decir, al inicio de la psicofisiología, al inicio de las medidas de la psicología, y diseñó algo muy inteligente, sobre todo para la época en la que estaba, para evaluar, ¿cómo olvidamos? Eso es, digamos que Ebbinghaus estaba interesado en investigar esta naturaleza del olvido, ¿no? Pero claro, todos sabemos que hay... ¿Cómo puedes controlar las cosas que tienen significado, ¿no? ¿Cómo puedes controlar si algo es más importante o menos importante? Pues esto es lo que pensó Ebbinghaus y dijo, bueno, voy a intentar recordar cosas, pero que no tengan sentido, cosas que no tengan absolutamente nada de sentido. Es decir, en su laboratorio, Ebbinghaus se sometió a pruebas de memoria bastante rígidas y bastante rigurosas. Creó una lista de sílabas sin sentido, con un orden caótico, y las recitaba en voz alta una por una y realizaba repeticiones adicionales para poder memorizarlas. Y luego, pasando tiempos específicos, es decir, midiendo el tiempo que pasaba, desde unos minutos a horas, Ebbinghaus volvía a intentar recordar las sílabas y registraba la cantidad que recordaba correctamente y cuáles había olvidado. Cuando iba recopilando los datos de estas pruebas que él fue haciendo a lo largo de varios años, Ebbinghaus notaba un patrón muy claro y muy revelador. Olvidaba la mayoría de las sílabas con bastante rapidez poco después de aprenderlas, pero que cuanto pasaba el tiempo, las que había recordado al inicio no las iba perdiendo. Eso es, Julio, y esto es lo que se conoce como la curva del olvido. Efectivamente, Ebbinghaus trataba de memorizar esta serie de sílabas que no tienen sentido por repetición. Y luego intentaba medir cuántas recordaba, ¿no? Bueno, pues recordaba más o menos el 44% a la hora siguiente, el 33% al día siguiente, el 27% los 2 días siguientes y a los 6 días solo recordaba una cuarta parte, que ya es. Entonces, bueno, Ebbinghaus, digamos que representa estos resultados en lo que se conoce como la curva del olvido, ¿no? Y cómo muestra que ese olvido inicial es muy rápido, pero que luego se va ralentizando según transcurre el tiempo. Es decir, en otras palabras, olvidamos la mayoría de la información poco después de aprenderla, pero el ritmo del olvido se va reduciendo con el tiempo. Además, Ebbinghaus no solo propuso con estos resultados lo que llamamos la curva del olvido, sino que desarrolló toda una teoría sobre cómo olvidamos y por lo tanto sobre cómo recordamos. Porque él lo que propuso, que fue una idea muy revolucionaria en su tiempo, es que olvidar no se debe a una eliminación de la información, sino a una incapacidad de recuperación. Es decir, puede ser que esa información la tengamos, pero no somos capaces de acceder a ella. Además, sugirió que esa tasa de olvido o tasa de dificultad de recuperación está relacionada con la facilidad con la que podemos acceder a la información almacenada. Este experimento, estamos hablando, recordemos, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sentó las bases para todo el desarrollo durante el siglo XX y hasta en la neurociencia actual
del trabajo del olvido y de la memoria en la psicología. Eso es. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si cambiamos esas sílabas que no tienen significado por sílabas que sí tienen significado? Bueno, Ebbinghaus también estudió esta curva del olvido con contenido, ¿no? Con un significado. Ebbinghaus, digamos que descubrió que la curva es similar, pero la caída es mucho, mucho menor. Entonces, de esto se extraen dos conclusiones. Una, necesitaba muchas menos repeticiones para memorizar, en un ratio de 10 frente a 1, y el recuerdo de lo que iba aprendiendo le duraba mucho más. También otros autores que han ido estudiando esta curva del olvido han ido viendo cómo efectivamente se va atenuando con cada repaso, ese olvido se va atenuando, es decir, cada vez es menor, y los intervalos de repaso que pueden hacerse cada vez son más largos, sin perder eficacia a la hora de memorizar. Es decir, que una vez que lo que memorizamos es información coherente y con sentido, lo vamos a memorizar bien, y que además, si empezamos a repasar con poco espaciamiento, pero vamos espaciando ese repaso, el olvido es muy, muy, muy pequeño. Eso es, y de hecho, de estas conclusiones podemos extraer, digamos, ciertos consejos, ¿no?, para memorizar mejor, ¿no?, ¿verdad, Julio? Así es, estos consejos están sacados de estudios de psicología como son los de Fabrizio Ballarini o los de Etxepare Borda. Por ejemplo, Etxepare Borda en 2005 generó las pautas de aprendizaje multisensorial, es decir, él lo que estudió y lo que comprobó es que haciendo que intervenir más de un sentido, es decir, 2 o más sentidos a la hora de memorizar una situación, un tema, los datos se retenían mejor, es decir, cuanta más información por más canales seamos capaces de almacenar de manera conjunta, más fácil es acceder a ese recuerdo. Él también estudió que el entorno, la capacidad que tenía el entorno de distraer y cómo una modulación del entorno puede ayudar a una mejor retención. Y sobre todo el aprendizaje significativo, es decir, asociamos y por lo tanto recuperamos mucho mejor todo aquello que hayamos aprendido si somos capaces de asociarlo con algo previamente ya recordado. Eso es, y por ejemplo, Fabio Ballarini, como bien decías, descubrió que sus aprendizajes, por ejemplo, eran más eficaces, es decir, se memorizaba de manera más eficaz si el proceso de aprendizaje sucedía durante 1 hora antes o 1 hora después de haber vivido un hecho novedoso y motivador. Es decir, que si aprendíamos cuando o simultáneamente, ¿no?, 1 hora antes, 1 hora después, con un hecho novedoso, un hecho motivador, un hecho sorprendente, ese aprendizaje se iba a recordar mejor que el resto. Es decir, ese proceso de aprendizaje iba a ser mucho más eficaz y, por tanto, la memoria en ese momento sería más eficaz. Esto además señala los nuevos caminos dentro de la neurociencia de la memoria en los que se estudia sobre todo cómo influye el estado emocional y la activación de las partes cerebrales de la emoción, como son la amígdala sobre todo, al proceso de retención y de luego recuperación de esos recuerdos. Y además esto es muy coherente con las investigaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Al fin y al cabo, si yo presto varios sentidos hacia una sola temática, es más fácil que esa temática me genere un impacto emocional y ese impacto emocional a su vez sea lo que ayude a un mejor recuerdo. Eso es, sabemos que el hipocampo, que es el responsable de la memoria, está conectado con otras zonas del cerebro y en esa conexión, digamos que puede cambiar su funcionamiento. Si quieres, Julio, hablamos rápidamente del experimento de Baric, que también nos va a ilustrar otra parte de la memoria para que comprendamos un poco cómo es este modelo memorístico. Baric puso a 392 americanos, estudiantes de universidad, y les enseñó las fotografías de su anuario, ¿verdad? De su anuario, de su graduación. Bueno, el 90% de los participantes, obviamente, eran capaces de nombrar a cada persona únicamente viendo las fotografías. Es decir, tenían una lista de nombres y una lista de fotografías y eran capaces de unirlas con un 90% de eficacia. O sea, lo que Baric estaba estudiando era la memoria muy a largo plazo. Es decir, los experimentos que os hemos traído hoy eran más un día, 1 hora, 1 semana, pero el anuario hace bastante tiempo que puede haber pasado. Claro, y eso es exactamente lo que queremos decir, que 14 años después de graduarse, el 60% de los participantes todavía era capaz de unir correctamente los nombres con las fotos, pero cuando pasaban 47 años, también había participantes, un porcentaje bastante alto de participantes que seguía uniendo correctamente los nombres con las fotos
en su anuario. Es decir, ¿cómo puede cuadrar esto con la curva del olvido? ¿Olvidamos o no olvidamos tanto como parece? Lo que todos estos experimentos tienen en común es que muestran lo complejo que es el proceso de memoria y que la memoria y el almacenamiento y recuperación de los recuerdos no funcionan como un archivador. No es que cojamos y digamos, esto va a hoy, 27 de junio de 2023, en el momento que estamos grabando esto, y se pone en la parte agradable. No, es mucho más complejo que esto y la recuperación mucho más rara. Efectivamente, y esto, digamos que todos estos resultados nos llevan a evidenciar un poco un modelo diverso de la memoria, ¿no? Donde hay distintos tipos de memoria, distintos tipos de aprendizaje, distintos tipos de recuperación memorística, ¿no? Y cómo todas esas variables, como bien explicabas, Julio, pueden afectar en el momento del encoding, pero también en el momento de recuperar esa información, ¿no? Olvidamos, aprendemos, pero hay muchas cosas implicadas en estos procesos. Esperamos que este programa os haya gustado y os haya resultado bastante interesante como para generaros un poco de inquietud para que leáis sobre estos temas, porque son grandes pasos que la psicología y la neurociencia han dado en entender mejor cómo funcionamos y cómo podemos ayudar a las personas que pueden estar teniendo pérdidas de memoria o a los chavales y chavalas que tienen que aprobar un examen dentro de una semana. Efectivamente. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por asomarse a la ventana con nosotros de Sonidos de Psicología y volvemos pronto con más programas. Gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.